Y busquen en sus Biblias Efesios 3. Vamos a comenzar con 3 versículos ahí y después nos vamos para otro lado de los versículos. Efesios 1:3. Puestos de pie y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Ya todos lo tienen, Efesios. Les voy a dar tiempo para los que están buscando todavía. Efesios 1:3. Todos lo tienen. Bueno, yo voy a dar el chance ahí a los que todavía están buscando. ¿Listos? Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a orar, hermanos, para poner todo en la mano del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por el tiempo que tú me das, Padre Santo, para compartir tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos has enseñado, Señor. Gracias por el privilegio, Padre Santo, de llamarme hijo tuyo, Señor. Si esta mañana, Señor, hay alguna persona que no te conoce, que esta mañana sea una mañana de victoria, Padre Santo, para su vida. Ayúdala a escoger el mejor camino, Señor, que es el camino tuyo, Padre bendito. Tenemos el privilegio de tener tantas bendiciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios entonces, ahí que estábamos leyendo: bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿qué? Con toda bendición. Y yo no sé ustedes, pero hoy se levantaron y tuvieron bendición. Pero el tema de la mañana es razones por las cuales nosotros perdemos bendiciones. Oiga bien el tema: razones por las cuales nosotros perdemos bendiciones. Entonces no le damos importancia a lo que Dios nos está dando en estos tiempos. Y son tiempos difíciles. Y yo lo entiendo, porque los estoy viviendo. No vivo aquí metido ni estoy en una burbuja, porque estoy viviendo tiempos difíciles. Pero usted se levantó y tuvo la bendición de desayunar. Todos desayunaron, ¿verdad? Yo no quiero que nadie se me desmaye aquí por el azúcar que se le baje o algo así, pero todos desayunaron. Todos vieron el amanecer de hoy. La mayor parte tiene salud. Son bendiciones de Dios. Pero a veces no estamos viendo las bendiciones de Dios nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido de una forma que no podría describir esta mañana, porque son tan grandes las bendiciones que Dios me ha dado. A los 19 años, hace muchos años que pasé por ahí, 19 años yo estuve en el ejército, tropas especiales de la Marina de Guerra. Me llevan al mar abierto. Era una de las zonas tal vez con menos peligro, pero estaba sin el mar, sobre el mar. Y estando ahí sobre el mar, estábamos navegando y íbamos sobre una lancha grandísima que había ahí de la Marina de Guerra. Y tenía una ola gigante. El que venía manejando la lancha tenía que haber como 10 o 15 horas, pero esa última no vio. Y la lancha se volvió. Caímos boca abajo todos. Se nos perdió todo. Y en el pensamiento mío, lo único que yo decía es: Señor, hasta aquí me prestaste la vida, pero te agradezco por haber vivido todos estos años. Ellos decían que nosotros salimos vivos por casualidad. Ahí no hay ninguna casualidad. Yo creía en aquel que me iba cuidando. Y siempre tenía el Salmo 91. El que se mete a ese abrigo, a esa protección de Dios, no hay casualidades. Dios te quiere proteger esta mañana. Lo que pasa es que no estás viendo las grandes bendiciones que Dios te está dando y no estás viendo que puedes también recibir más bendiciones de Dios en tu vida. Yo no sé cuántas cosas le has pedido a Dios en tu vida y te las ha dado. Y cuántas cosas
has dejado de pedirle, que no has recibido, porque dudaste tal vez de lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces, esta mañana yo la reto o lo reto a usted que le siga pidiendo a Dios, porque Dios en su misericordia Él va a actuar para tu vida. Hay gente que pide tal vez por sus hijos, y es una bendición pedir por nuestros hijos. Que Dios bendiga, más cuando están chiquiticos, que los proteja, que uno no quisiera que les dé ni gripe, porque uno dice, mejor me diera a mí. Ese era mi pensar cuando mi hija estaba pequeña. ¿Por qué no me da gripe, Señor? ¿Por qué no me da gripe a mí? Y se la das a mi hija. Entonces, hay bendiciones que Dios quiere darte esta mañana, pero no las estamos recibiendo porque tal vez estamos dudando del poder de Dios, o estamos dudando, o ya nos aburrimos de estar pidiéndole a Dios por algo, y tal vez lo que oraste o lo que pediste a Dios por una semana y dijiste, no, ya Dios ya no quiere nada, ya no voy a seguir pidiendo nada de eso. Entonces nos estamos olvidando de que Dios va a hacer las cosas cuando Él cree conveniente para tu vida, no cuando usted quiera. Pero vamos a un texto ya de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos, busquen ahí en Segunda de Reyes. Yo les voy a dar tiempo ahí, Segunda de Reyes 5 del 1 al 14. Y la primera cosa que yo quiero tocar el tema hoy esta mañana es ¿por qué estamos perdiendo bendición? Por la desobediencia. Ese es el primer cosas por las cuales no estamos recibiendo bendiciones en nuestra vida, por desobediencia. Y si alguien me dice esta mañana, no, es que yo soy muy obediente, te felicito. Pero hay otros que tal vez no han sido tan obedientes para seguir la palabra de Dios, para seguir lo que dice la Biblia. Ayer hablaba con los jóvenes y yo les decía otra frase también, que les decía, díganme el significado de pecado. Me decían, y este pecado es las malas palabras. No, el significado de la palabra pecado. El significado de la palabra pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. El significado de la palabra, ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos ido en contra de la voluntad de Dios? Se nos dice, no te juntes con este amigo, y lo primero que haces es juntarte con esa persona que te está llevando a arrastrarnos en cosas malas. Se nos dice, no te juntes, o no te cases, o no tengas una novia que no sea cristiana, y lo primero que haces es buscar una novia que no es cristiana. Por desobediencia estamos dejando de recibir bendición. Y vamos a hablar ahorita de un hombre aquí. Ya lo tienen todo ahí, segunda de Reyes 5, y vamos a comenzar con el primer versículo de la palabra de Dios. Ahí dice, Naamán. ¿Quién era Naamán? Dice, general del ejército del rey de Siria. ¿Qué era? Dice, era varón grande delante de quién? De su señor. Oiga bien quién era. No era cualquier persona. No era cualquiera, no era el que se siente en la última banca, no. Oiga quién era. Era, dice, varón grande delante de su señor, y le tenía en estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a quién? A Siria. Hasta ahí vamos bien. Era un hombre que Dios lo estaba utilizando ahí en su ejército. Seguimos leyendo ahí. Así era este hombre valeroso en extremo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios también ahí? ¿Era qué? Leproso. ¿Y qué es lepra? Era una enfermedad terrible en ese tiempo, no tenía cura. Y hay otra enfermedad que no tiene cura, que se llama pecado. Y ayer estaba hablando con ellos y yo les decía, si usted comienza a pecar, se va a ir poniendo cada día una distancia, otra distancia de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no quiere el pecado, te quiere a ti, que usted se arrepienta de sus pecados. Eso es lo que Dios quiere. Y la lepra representa en la actualidad el pecado de la humanidad. Pero eso tiene solución.
Ese pecado tiene solución. O cualquier pecado que usted haya cometido tiene solución. Y está en Jesucristo. Y a veces desobedecemos la palabra de Dios cuando no le queremos recibir como su Salvador personal. Y podríamos pedir aquí cuántos testimonios hay de que personas ya recibieron a Jesucristo y no se arrepienten de haberlo hecho. Porque es una bendición ser un hijo de Dios. Estar en los caminos de Dios es una bendición, pero hay veces no obedecemos la palabra de Dios. Pero sigamos ahí el relato de la palabra de Dios. Dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual le servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Era una muchacha que había sido, que la habían traído ahí como para que trabajara como una esclava en ese lugar, pero tenía el privilegio de conocer a ese Dios. Ella sabía que el Dios este que le estaba hablando al esposo de la mujer esa mujer tenía un Dios, creía en un Dios. Y si ustedes van leyendo el relato un poquito más abajo, dice, y el rey le dijo, y el rey de Siria, dice, y le dijo al rey de Siria, pero él va a pedir ayuda al rey. Ahí ustedes vayan leyendo, la historia es muy bonita, porque él va y se equivoca, porque quien le pide ayuda es al rey. Y el rey enojado le dice, ¿pero qué es? Yo no soy nada de eso. ¿Cómo te voy a dar algo así que usted me esté pidiendo? La sanidad. Pero un poquito más adelante, yo creo que ustedes vayan leyendo la palabra de Dios. Dice, y en el versículo 8, voy avanzando un poquito porque yo creo que nos va a ganar el tiempo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que en el 8, que el rey de Israel se había rasgado su vestido, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Imagínense, entonces el profeta se había dado cuenta de lo que estaba pasando el rey, que el rey no podía solucionar eso, pero había alguien que sí lo podía hacer, porque era alguien que Dios había puesto ahí. Pero vean lo importante de este relato, aquí viene lo importante, que el profeta le dice lo que tiene que hacer. Hoy en día se nos dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y no lo estamos haciendo. Se nos dice que hacer algo que estamos haciendo en nuestra vida es pecado y lo seguimos haciendo. O le podemos decir a una persona que Dios le puede bendecir para que no tiene una casa, con una casa, pero no lo cree. O lo puede bendecir con salud y no lo cree. Igual estaba pasando a este hombre. Y vamos al versículo un poquito más adelante. Vamos para ir avanzando un poquito más al 26. Y él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió a... Estoy un poquito más atrás, por favor. Y Naamán dice, en el 5:11, y Naamán se fue enojado diciendo, porque ya lo habían mandado al río, que se metía 7 veces al río y iba a salir limpio. En el versículo 11 voy. Y Naamán se fue enojado, porque le dice, ¿cómo es posible que me mandes a bañar o a meterme a este río? Hay otros ríos más limpios aquí. Pero no es lo que yo quiera, ni lo que ustedes quieren, es lo que Dios dice nada más. Es lo que Dios dice. ¿Y cómo te lo dice Dios? Esta mañana te está diciendo que la desobediencia es algo que nos está robando bendición a nuestras vidas. Y nos está robando demasiado. Porque ¿qué podría tener usted si le pide de corazón a Dios esta mañana? Yo oraba hace poco porque yo decía, ¿por qué tan poquitas personas en la iglesia? Y yo me fui a hablar con el pastor y le dije, pastor, yo me siento como desanimado porque nosotros trabajamos y no hay respuesta. Y me dice, el pastor dice, el único desanimado que podría estar soy yo, me dice. Usted siga trabajando.
Y fue una bendición porque digo yo, sí, él está pasando cosas más, en ese momento estaba pasando cosas más difíciles. Entonces me dice, no te preocupes, Dios en su tiempo va a dar los frutos. Y fue una bendición porque digo yo, sí, tiene razón, él está con más situaciones difíciles que las mías. Porque yo solo estoy pensando en las personas que no han querido venir a la iglesia. Sabiendo que la iglesia está abierta hoy, que la iglesia los miércoles hay culto y que la gente no quiera venir, los hermanos no quieran venir, ya no es culpa mía. Están en un acto de desobediencia, porque la Biblia dice eso, que nosotros debemos estar en la iglesia cuando las puertas del atrio estén abiertas. Entonces, pero sigamos. Vamos al 13. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna otra cosa, no lo haría. ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces, si te está pidiendo algo sencillo, ¿por qué no lo haces? Así se le estaba diciendo a Naamán, al rey, al general de ejército, imagínense. Y esas enfermedades no van a llegar de un día para otro. ¿Quién sabe cuánto tiempo había pasado ya Naamán con esta enfermedad? Hoy hay enfermedades que nos están carcomiendo nuestras vidas. Y la más grande es el pecado. Hay pecados que están escondidos y no los queremos. Y a mí no me gustaba cuando el pastor hablaba de eso, porque decía, ya me está tirando a mí. Yo le decía, porque yo pensaba en mí, cuando estaba sentado ahí, ya está hablando de mí el pastor. Qué cansado, solo de mí debe hablar, decía yo. Pero era porque yo estaba haciendo algo malo. Yo espero que nadie esté haciendo algo malo aquí. Porque yo quiero que todos estemos aquí en comunión con Dios. Porque, hermano, ese pensamiento ayer se me vino cuando estaba con los jóvenes y yo les dije, qué lindo es que alguien te diga, ore por mí, que estoy pasando una situación difícil. Eso sería lo bonito, pero qué terrible sería que usted esté en un acto de desobediencia o pecado y no pueda ir a Dios y pedir por esa persona. Pero qué lindo es cuando uno está bien con Dios y que alguien te diga, ore por mí, usted puede ir a la presencia de Dios sin que nada te lo impida. Eso es lo más bonito. Y ahora, si usted tiene que decir, está bien, pero Dios perdona nuestros pecados y dice que se olvida de nuestros pecados. No es algo como cuando usted hace algo en la casa, la esposa comienza a decirte 10 o 20 cosas, la misma cosa que hiciste mal, te la vuelve a repetir como 20 veces. Y te la vuelve a repetir, y te la vuelve a repetir. Pero Dios no es así. Cuando Dios te perdona definitivamente, dice, olvido todo. Ese es el Dios que yo tengo y que usted tiene también en esta mañana. Pero a veces actos de desobediencia evitan que yo tenga más bendiciones en nuestras vidas. Por eso decía, cuando esta balsa se dio vuelta y salimos vivos, yo decía, Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, ¿qué tienes para mí? Qué difícil, porque si me dejaste vivos es por algo. Algo grande es para mi vida. No sé qué hay, Señor, ni dónde voy a estar en unos años, nunca le pregunté eso. Yo solo le dije, Señor, gracias por haberte conocido, gracias porque estoy con vida todavía, gracias por recibir tantas bendiciones que tú me das, porque Dios bendice a cada uno de nosotros. Pero terminando allí, este es el primero, por desobediencia, dice, y entonces descendió. ¿Qué hizo? Obedeció. Pero hasta ese momento, porque había pasado muchas cosas ahí, él estaba dudando, él estaba desobedeciendo. Imagínense. Y él dijo, hey, ¿para qué yo me metí en ese río si ese río está sucio? Más bien voy a salir más contaminado. Porque yo digo, a mí me da miedo el San Juan de Dios, porque uno va tal vez con un resfriado y sale con otra cosa ahí más pesada de lo que hay ahí, se la come carne y un montón de cosas, y uno va con miedo ahí. Pero oiga que dice la palabra de Dios.
Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó? Lea ahí, léalo en voz alta. Y su carne, ¿qué dice? Se volvió como carne de un niño y quedó, ¿qué? Limpio. Dios nos puede limpiar de cualquier cosa que nos esté afectando en nuestras vidas. Ahora yo le puedo decir esta mañana, Dios perdona todos los pecados. Sí, te perdona cualquier pecado que te peca. Sí, me perdonó a mí, imagínate. Y Dios te quiere perdonar esta mañana. Quiere que entre en obediencia en la palabra de Dios. Él quiere que nos pongamos a cuenta con Él, que ya estemos, que dejemos la desobediencia. Esa es la primera cosa por la cual perdemos bendición para nuestras vidas. Y yo no sé si voy a quedar mal con alguien. Yo no conozco sus vidas, bendito sea Dios, pero yo conozco lo que dice la Biblia, nada más. Y cómo Dios me ha sacado de lugares donde no debía haber estado nunca. Y ahora estoy aquí sirviendo con la palabra de Dios. Es una bendición. Vamos a seguir porque nos queda bastante tiempo. Ahora dice que por qué entonces dejamos de percibir bendiciones. La palabra es por ingratitud. Ingratitud, yo siempre lo busco las palabras en el diccionario para ver qué significa por ingratitud. Es desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Eso significa ingratitud. Ahora vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Génesis 25, está cerca. Primer libro de la Biblia. Génesis 25. Ya hablamos entonces de Naamán. Dejemos a Naamán tranquilo y vamos a Génesis 25. Génesis 25. Ya lo tenemos, 29. Esta historia ya la habíamos leído hace como un mes, creo, que se la leía aquí mismo. Dice la palabra de Dios así: y hizo Jacob su potaje, y volviendo a Saúl del campo, cansado, él venía de cazar, no traía nada, no había cazado nada ese día. Ese es como cuando uno va a pescar y no trae nada, ni comió nada. A mí me pasó varias veces que hay una laguna y nosotros nos íbamos a pescar. Pero cuando el agua se calienta, los peces se mandan a la profundidad. Eso es en las lagunas, no es en el mar. En las lagunas, el agua se calienta cuando la temperatura de arriba está frío. Si hace frío, el agua se calienta. Si está con calor arriba, el agua se enfría. Es al revés, eso es en las lagunas. Y una vez andábamos pescando y no sacábamos nada porque hacía mucho frío y el agua estaba caliente, y si los pescados se salen un poco, se mueren porque el agua es caliente. Entonces, por lo caliente del agua, ellos se mueren. Y estábamos pescando y no sacábamos nada, ni para comer ahí en el momento. Era algo bien, con hambre uno. Y comencé a caminar y digo, iba caminando ahí a la orilla de la laguna, tal vez caminé como 1 kilómetro y encontré unas rocas grandísimas y yo dije, aquí no debe estar tan caliente el agua, y tiré el anzuelo. Saqué, para no pasarle por el momento, saqué como 12 pescados grandes. El grupo que andaba conmigo no sacó nada, ni uno. Yo saqué como 2 y dije, bendito sea Dios. Me los llevé donde estaban ellos y con eso ya comimos. Y uno de ellos me preguntó, ¿y cómo hiciste? Yo le digo, yo solo confío en Dios. Si Dios me dio para comer, está muy bien. Y van a comer todos. Entonces este hombre, y esta es una historia que yo quería contarles, qué bonito las lagunas. Yo no sé quién ha estado en una laguna pescando. Deberían de hacer. Dice aquí, hizo Jacob el potaje, y volviéndose Saúl del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des de comer de ese quizá, dice hizo rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Lobo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu
primogenitura. ¿Qué estaba pasando ahí? Él le ha llegado con hambre. El otro tenía comida, pero le dice: yo te doy de comer, pero vendamos tu primogenitura. ¿Y qué es la primogenitura? Primero, tiene varios beneficios. Y eso, por eso yo le decía la ingratitud de hay veces. Porque Dios nos da cosas a nosotros y ni siquiera se lo agradecemos a Dios. Porque ¿cuántos de nosotros hemos recibido una bendición y ni siquiera nos damos cuenta que recibimos una bendición en nuestras vidas? Un hijo, un familiar. Yo tenía un tío, ahí quiero que te veas, porque yo tenía un tío que yo nunca le hablé de Cristo. Imagínense, nunca le hablé de Cristo. Y un día llegó y me dijo: yo ya recibí a Jesucristo como un salvador personal. Y para mí resultó tan maravilloso, tan contento me sentí, porque él era una persona alcohólica. Él, la esposa y 2 hijas recibieron a Jesucristo, imagínense. Es una gran bendición cuando recibimos bendiciones. Pero este hombre tenía eso. Dice que era el primogénito. Si el papá moría, él iba a tener 2 bendiciones. 1, quedaba a cargo de todo. 2, quedaba con el doble de la herencia de lo que el papá le dejaba. Imagínense. Pero esa era la primogenitura, ¿verdad? Pero él la estaba cambiando, ¿por qué? Por un plato de comida. Ustedes se imaginan qué ingratitud es esta. Ahora, ¿por qué nosotros estamos cambiando hoy en día las cosas de Dios? Por una novela. No venir un miércoles porque hay una novela que me voy a perder el hilo de la novela. ¿Para qué novela? No sé, yo no. O un partido de fútbol. O un partido de béisbol, para los que gusta ver eso. Hay veces cambiamos las bendiciones de Dios por cosas que no valen la pena. Él estaba desperdiciando una gran bendición que Dios le había dado por un plato de lentejas. ¿Por qué estás cambiando hoy en día las bendiciones nosotros? Por una novela, yo decía, por una novela. Porque vemos 4 aquí un miércoles a las 7 de la noche. O por ver las noticias. Solo asesinatos, violaciones, robos. No hay nada bueno en la televisión. Por eso estamos cambiando, venir a la casa de Dios. ¿No es una ingratitud esto? Y esto yo lo tenía que decir, yo decía, Señor, dame palabras nada más. Porque a veces somos ingratos ante lo que tú nos estás dando. Y vamos a la siguiente. Y esto yo no quiero tomar ningún pasaje bíblico, porque eso lo vamos a ver en lo que ya sabemos nosotros la palabra de Dios. Una razón por la que nosotros dejamos de recibir bendiciones es cuando recibimos el llamado de Dios. Recibimos un llamado de Dios, imagínense, para que nuestro Dios, porque nuestro Dios vino, nos mandó a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Vino a la cruz del Calvario su Hijo para morir por usted y por mí. Y muchos otros todavía lo están rechazando. ¿Qué más bendición la que se está usted perdiendo en esta vida de poderse llamar hijo de Dios? ¿Por qué estamos nosotros hoy en día viendo tanta gente rechazando la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que por tanto, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínese qué bendición lo que usted tiene en esta mañana. Y no ha recibido esa bendición de llamarse hija o hijo de Dios esta mañana. Hoy es el tiempo. Yo no sé si en la tarde ya no va a haber tiempo para que usted pueda llamarse una hija o un hijo de Dios. Pero el regalo más grande que pude haber recibido, joven, fue haber recibido a Jesucristo como mi Salvador personal. Que Dios mismo mandó a su Hijo
a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí. Imagínense qué sacrificio el que hizo Dios, mandar a su propio hijo a morir. Yo hace años, cuando yo vine aquí, yo dije, si a mí me pidieran a mi hija porque ustedes tuvieran vida eterna, se morirán todos. Pero yo no le doy a mi hija para que ustedes vivan. Pero Dios mandó a su hijo. Imagínense por usted y por mí. Y no queremos recibir ese regalo porque estamos rechazando un regalo tan maravilloso como es la vida eterna. Si usted lo tiene, lo felicito, la vida eterna ya. Lo felicito que usted tenga la vida eterna. Pero para los que no lo tienen, hoy es el día, hoy es el tiempo para que usted se ponga cuenta con Dios. Que no rechace ese regalo. Yo tengo muchas cosas aquí. Porque a veces nos estamos quejando. La queja es una de las cosas de las cuales no recibimos bendición, porque nos estamos quejando por todo. Nos quejamos porque llueve, nos quejamos porque hace calor, nos quejamos porque comí demasiado, nos quejamos porque no tengo que comer. Y entonces la queja nos está alejando de Dios. No nos está acercando a Dios. Si hace calor, bendito sea Dios, me quito el saco y sale, nada más. Si llueve, busque un paragüita y si no quiere mojarse, se queda ahí metido debajo de un techo y espera que pase el agua. Pero deje de estarse quejando. Tal vez aquí no hay ninguno que se queje, bendito sea Dios. Pero ahí va a ser grabado y alguien va a escuchar esto. Alguien va a escuchar que deje de estarse quejando porque la vida solo es suya y la vida eterna también solo es suya. Si se termina y usted no tiene el regalo que Dios le ha dado, que es la vida eterna, se perdió todo. Porque como yo les decía ayer, solo hay dos lugares donde ir: o el cielo, me gusta decir el cielo a la derecha, cielo o el infierno. Y si usted no está cuenta, hoy es el día que usted se da cuenta con Dios. Hoy es el día de bendición. Es un día donde Dios puede hacer y darle el regalo más grande de vida eterna, que es que usted sea una hija o un hijo de Dios. Como les decía, yo tengo otras cosas, a veces por falta de fe también, que ya quiero ir terminando. Por falta de fe, a veces dejamos de recibir bendiciones. Pero la cosa más grande de esta mañana es que usted pueda recibir la bendición de llamarse hijo o hija de Dios. Vamos a orar en esta mañana para poner todo en manos de nosotros. Oremos.